Bueno, la solicitud hecha por Francisco Domínguez Brito públicamente para que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tome algún tipo de decisión, más bien tome la decisión de destituir de sus cargos a Víctor Díaz Rúa y a Félix Bautista, secretario de Finanzas y secretario de Organización de esta organización política respectivamente, ha calado y ha provocado reacciones en diferentes sectores a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entre ellos, altos dirigentes de esta organización política se pronunciaron al respecto. Para algunos, sorprendentemente, el problema es la imagen del partido. Pero no entienden que es una peor imagen continuar teniendo como en algunos de sus cargos más importantes a dos personas que no han sido cuestionadas esta semana por el caso Odebrecht o por una decisión del gobierno de Estados Unidos de quitarle la visa a los familiares de Félix Bautista, porque ya a él, lo decíamos ayer, se le habían quitado en el año 2015, o de bloquear sus posibles actividades económicas ligadas a los Estados Unidos. Eso no es nuevo. El Partido de la Liberación Dominicana sabe que ambos funcionarios de esta organización han sido cuestionados durante años y han sido sometidos a la justicia y han buscado mecanismos para evadirla en más de una ocasión. En el caso de Félix Bautista, incluso es sorprendente que ayer se parara en el Congreso Nacional a decir que él va a apelar la decisión del gobierno de Estados Unidos porque bajo las condiciones por las cuales se ha suspendido su actividad económica, él puede demostrar que habiendo una decisión, un procedimiento adecuado, él tiene la posibilidad de apelar, o sea, un procedimiento adecuado en la justicia y habiéndose juzgado de forma apropiada. Estoy tratando de buscar el término exacto que utilizó Félix Bautista. Entonces, él tendría posibilidad, dice, si la persona ha sido procesada apropiadamente por la actividad por la cual le impusieron esa sanción, entonces pudiera el gobierno de Estados Unidos, digamos que reconsiderar su decisión. Lo que él no dice en esas declaraciones es que si bien es cierto que se cumplió con un procedimiento legal en la República Dominicana, él nunca ha sido declarado inocente o no culpable. Que lo que él logró fue que se tomara una decisión que le permitió evadir un juicio de fondo en este proceso, que él nunca ha permitido y ha buscado todos los elementos y todos los argumentos para evitar que la justicia dominicana profundice sobre los temas por los cuales ha sido cuestionado durante años y que ahora el gobierno de Estados Unidos incluso afirma o califica casi como una verdad absoluta cuando en el documento que publica el Departamento del Tesoro dice ha participado en actividades corruptas. Y cuando el gobierno de Estados Unidos llega a utilizar la ley de protección a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción con un comunicado donde incluso da a conocer una decisión de bloqueo de visas, está dando un paso adicional al que había adoptado en el 2015 cuando suspendió la visa y no emite comunicados porque es una decisión que se toma a nivel personal y se le comunica a la persona. En esta ocasión estamos hablando de que para el Departamento del Tesoro llegar a ese punto ha realizado investigaciones de manera particular que le confirman que esa persona estaría involucrada en una serie de acciones que son contrarias a lo que defiende esta ley. Por eso me sorprende las declaraciones, por ejemplo, de una persona que siempre ha mostrado ser muy correcta, como José Tomás Pérez, ayer en el Palacio Nacional, que decía que, bueno, ese tipo de discusiones no se pueden tener públicamente porque hay gente que cree que tiene que afectar al partido. No. Tanto el PLD como el Partido Revolucionario Moderno, que hoy, gracias a que hay una sustitución de cargos, digamos que se ve beneficiado por una acción directa de sustitución de las personas que hoy en día están involucradas en el caso de Odebrecht, tienen que prestar atención a esta situación y tienen que dar muestras de que están escuchando a la ciudadanía y de que tienen un interés de hacer un cambio. Eso no significa que no respalden como organizaciones y como estructura a sus dirigentes políticos en el ambiente judicial, si así fuera, si necesitan asesoría, pero tienen que dar señales a esta población de que quieren provocar un cambio. Y el primer cambio es decir,
no podemos, por lo menos necesitamos que esas personas se tomen una licencia. Eso es una salida diplomática a una renuncia que debió producirse y que ellos evidentemente no están dispuestos a asumir. Una suspensión temporal, porque varios de los argumentos, como veíamos en las noticias de algunos de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, es de que hasta que no exista la cosa, ¿cómo se le denomina? Irrevocablemente juzgada, no pueden tomar una decisión respecto a uno de sus miembros que ha sido acusado, a dos de sus miembros y dirigentes que han sido acusados de corrupción, que es Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, pero están en un proceso judicial. El Ministerio Público, por lo menos en el caso de Víctor Díaz Rúa, ahora ha presentado una acusación que tiene pruebas importantes en contra de Víctor Díaz Rúa. Entonces, frente a estos casos, uno lo que espera mínimamente que los partidos políticos suspendan de sus funciones a los dirigentes que están siendo sometidos a la justicia por un caso, sobre todo un caso de corrupción, de corrupción escandalosa como la que está siendo sometido Víctor Díaz Rúa y por la que los Estados Unidos tomó esta decisión y aplicó la ley en contra de Félix Bautista. El senador de San Juan de la Maguana dice que va a demostrar ante los Estados Unidos, como tú señalas, que no tiene ningún tipo de vínculo con las acusaciones que se le hacen. Incluso avanzó algunos datos, supuestos datos de su forma, de la manera en que operó y actuó en Haití, indicando que si no se concluyó la obra que los Estados Unidos dice que se le pagó a Félix Bautista y no la concluyó, dice el senador de San Juan de la Maguana que no se concluyó porque no se pagó la cubicación que correspondía, que es responsabilidad del gobierno de Haití el que no se haya construido esta obra, y no habla de una, sino que habla de 7 obras distintas que faltarían porque el gobierno de Haití dejó de hacer pagos, y que bueno, va a estar demostrando. Uno lo que se pregunta, Amelia, es, este senador de San Juan tuvo la oportunidad de demostrar ante la justicia dominicana todo aquello que él tiene, los argumentos y las pruebas que indican que es inocente, y prefirió y optó, y el Partido de la Liberación Dominicana presionó a la justicia de nuestro país para que ese caso se archivara de manera definitiva, se declarara un auto de no al lugar, cuando el mismo senador había estado indicando que él quería tener la oportunidad de demostrar su inocencia, pero prefirió eso, el archivo definitivo, dado primero por el juez Alejandro Moscoso Segarra, que miembro de la Suprema Corte de Justicia, pero que todos sabemos fue y ha sido y es un militante activo del Partido de la Liberación Dominicana, y luego esa decisión de archivar el caso de Félix Bautista fue reiterada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde 3 de los 5 miembros son del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces eso impidió que se diera un juicio de fondo y que este senador pudiera ahí aprovechar para demostrar lo que él llama es su inocencia, pero no lo hizo. Lo que pasa es que no basta un archivo definitivo de este caso, porque ante la sociedad y ante el mundo no está clara la manera en que un político como el senador de San Juan de la Maguana vio incrementar su patrimonio de manera astronómica. No es posible que un político en la República Dominicana, bueno, ni siquiera un empresario, vea crecer su patrimonio de 500,000 pesos a 27,000 millones de pesos, como es el caso de Félix Bautista. Es decir, eso va a estar ahí, va a estar saliendo, y lo que uno espera es que la reacción, tanto de la justicia como de los partidos políticos, sea una reacción que permita establecer las responsabilidades del lugar y, bueno, en el caso judicial y en el caso de Víctor Díaz Rúa, que está vinculado al caso de Odebrecht junto con otros 6 encartados, pues la justicia
determina aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de este acto de corrupción. Bueno, mientras tanto, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dice: una organización política no puede ser juzgada de manera completa por las acciones de algunos de sus miembros, pero sí abogó porque se discuta a lo interno del comité político esta situación. Veíamos en pantalla hace un momento a Lidio Cadet, que es de la Comisión de Ética de ese partido y del gobierno, que también entiende que ya hay que escuchar al pueblo dominicano. Ayer Domínguez Brito depositó de manera formal la solicitud al comité político para que tome en cuenta su petición, y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Algunos dicen que esto tiene un impacto directo en la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, que aspira a ser presidente nuevamente para el año 2020. El presidente de la Cámara de Diputados dice que nada impacta la participación de Leonel Fernández en la política. Vamos a ver si eso es cierto. Justo ayer el gobierno de Haití daba a conocer que continúa las investigaciones relacionadas con los proyectos que construyó o en los que construyó a medias el senador Félix Bautista. Se habla, por lo menos en algunos medios, entre ellos el Nuevo Herald, el Miami Herald y Le Noveliste, de entregas de hasta 14 millones de dólares, por ejemplo, para la construcción de el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, entre una serie de edificios gubernamentales que estaban a cargo de Félix Bautista. Y dicen que de 14.7 millones le pagaron 10 millones por adelantado para construir esta obra, y que la obra nunca se entregó. También hablan de mala calidad de la construcción, de obras entregadas sin licitación, y están siendo investigados los recursos que se destinaron a la reconstrucción de Haití por el gobierno de Jovenel Moïse, que es el nuevo presidente de Haití. Así es, así que pendiente de cómo estos partidos políticos y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana va a abordar esta solicitud que hace Francisco Domínguez Brito, a ver si realmente convoca a su comité político, que recordemos que está paralizado desde hace meses, no se reúne, sobre todo por la diferencia que a lo interno de esta organización política existe con relación a la ley de partidos políticos, a la ley de régimen electoral, al tema de las primarias abiertas. Y como tú adelantabas, pues hoy se realiza en la mañana la convención del Partido Revolucionario Moderno, donde ya asumen los cargos de presidente y la Secretaría General de esta organización política José Ignacio Paliza, que fue escogido durante la convención, el proceso interno de este partido, como presidente del PRM, y la señora Carolina Mejía, que asume en la Secretaría General de esta organización política.